Bueno, y estamos acá en los estudios de RPP con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ante todo, gracias por acompañarnos. A ver, quería empezar con estos comentarios que han generado muchísima polémica, sobre todo en el Congreso de la República, porque en una entrevista que usted dio por la mañana, señala que un eventual cierre del Congreso es una posibilidad, que no está en la agenda en este momento, que incluso, y lo dice, no lo ha conversado con el presidente ni con el premier, pero no lo descarta. ¿A qué se refiere, francamente, con esto? Sí, gracias, Omar, por la invitación y por la oportunidad de aclarar en un medio sintonizado, serio. Si nosotros revisamos la portada de Exitosa, lo que vas a ver es que dice: mi declaración, presidente no pretende cerrar el Congreso. ¿Sí? A mí se me pregunta sobre la facultad constitucional de solicitar un pedido de confianza en el Congreso de la República. Y sobre eso gira parte de la entrevista. Lo que yo he explicado es el procedimiento constitucional que está establecido en el artículo 134 de la Constitución. Es decir, para que quede clarísimo, he dicho cualquier, digamos, posibilidad de un eventual cierre del Parlamento tendría necesariamente que pasar por el marco de la Constitución. Así es. Además, si revisan toda mi línea de conducta como ministro de Justicia y Derechos Humanos y mis anteriores declaraciones, Omar, yo he dicho que soy respetuoso de las instituciones democráticas, que el Congreso ha sido elegido por un periodo de 5 años y que así como se respeta esta elección democrática del Congreso, se debe respetar también la elección democrática del presidente de la República. Si revisan mis antecedentes declaraciones, esa ha sido una constante de mi posición. Cuando a mí se me pregunta si estamos habilitados para pedir un voto de confianza, yo he dicho estamos habilitados, la Constitución nos habilita, pero también he dejado con absoluta claridad establecido que no se ha conversado esa posibilidad ni con el presidente ni con el Consejo de Ministros, que no está en nuestra agenda. Es decir, ministro, y para que, a ver, pensando ya también en lo que se viene para el 28 de julio, porque el presidente de la República hace algunas semanas anunció que en el mensaje que va a dar ante el Parlamento van a haber sorpresas, es lo que él ha dicho textualmente. Esas sorpresas tienen que ver o van a tener que ver con posibles cuestiones de confianza que plantee el gobierno. No está, Omar, en nuestra agenda. No creo que el presidente, quien ha señalado en reiteradas oportunidades que es un demócrata y es respetuoso del Congreso de la República, aún con estas confrontaciones que se han dado propias del calor político. Omar, hemos tenido una serie de pedidos de interpelaciones y censuras a ministros. Se ha interpelado a nuestro premier, Aníbal Torres, y jamás ha estado en nuestros planes solicitar un pedido de confianza. No lo ha estado ni lo está. Hoy en la mañana me he reunido con el presidente de la República, he conversado con él. Solo para comentarle, ¿sí? Señor ministro, estamos conectados con la multiplataforma de RPP, nos escuchan en todo el país a través de la radio, también a través de la página web, así que le reitero, para que el mensaje quede claro, quizá a los oyentes que no han podido escucharlo. Usted nos explicaba, y empezábamos esta entrevista, sobre las declaraciones que usted dio a un medio local, donde no descartaba la posibilidad de un eventual cierre del Congreso, por lo cual en este momento incluso ya algunos congresistas han pedido que usted vaya a la comisión permanente. Nos dice que esto, si es que fuese una posibilidad, está enmarcado en la Constitución. Por supuesto. Yo soy ministro de Justicia y Derechos Humanos, Omar. Yo tengo formación jurídica. Yo soy catedrático universitario. Creo que tiene que haber una coherencia entre lo que predicamos y lo que decimos y lo que pensamos y lo que sentimos. No ha habido jamás en mi línea de conducta como ministro deslizar la posibilidad de violar la Constitución, de trastocar o corroer, y así lo he dicho, las bases de las instituciones democráticas del país. Lo único que yo te pido, Omar, y le pido a todos los medios y a nuestros amigos del Congreso, por quien tengo mucho respeto por esta institución democrática, es que revisen mi declaración. Es decir, que no repitan lo que han salido en algunos titulares. Si revisan mi declaración,
A mí se me pregunta, ¿es una posibilidad que ustedes soliciten un pedido de confianza y un eventual cierre del Congreso, que ni siquiera la Constitución te habla de cierre del Congreso? La Constitución te habla, si es que luego del pedido de confianza no prospere en el procedimiento que está establecido en el artículo 134, de dos pedidos de confianza, se instrumentaliza una disolución. He dicho, no está en la agenda del presidente, no está en la agenda del Consejo de Ministros, es una posibilidad habilitante que nos da la Constitución. Sí es una posibilidad, pero nunca ha estado en nuestros planes. Usarla, ni tampoco está en la agenda en este momento ni del presidente de la República ni del Ejecutivo. Nuevamente se usa la palabra no está en la agenda. Recordamos que cuando se hablaba, por ejemplo, de impulsar una asamblea constituyente para el cambio de constitución, se decía no está en la agenda y luego apareció en la agenda. Que no esté en la agenda en este momento puede implicar que en algún momento se valgan de las cuestiones de confianza para tratar de forzar un cierre del Parlamento. No se ha hecho. No está coordinado ni planificado, eso sí tiene que quedar claro. Pero es una opción. No sé si se evaluará en algún momento, porque te digo, y lo he dicho en la entrevista, la Constitución nos habilita. Sí, claro. Plantear una cuestión de confianza, claro que nos habilita. ¿Está como una agenda o como un planteamiento político del Ejecutivo o del presidente? No lo está. Lo que he explicado es el procedimiento habilitante de la Constitución. Y si revisan mis declaraciones eso es lo que he señalado. ¿Qué podría gatillar, señor ministro, una situación de ese tipo que empuje al gobierno, al presidente Castillo, a plantear cuestiones de confianza? Entiendo que nosotros tenemos más de 34 proyectos de ley y tenemos varias políticas de Estado que se han trabajado para el bienestar de todos los peruanos y peruanas. La ley y la Constitución nos habilita a plantear una cuestión de confianza cuando el Congreso no permite avanzar al gobierno en sus políticas de Estado, que van sin lugar a dudas sostenidas en leyes que habilitan la posibilidad de atender las grandes necesidades del país. Eso se evaluará en su momento si fuera necesario. Es más, yo he utilizado un término jurídico en latín que digo que para mí es la última ratio plantear una cuestión de confianza. Así está textual, de tal forma que los anuncios del presidente 28 de julio serán anuncios de esperanza, de compromiso, de objetividad para avanzar en esta agenda de consenso con el Congreso de la República, pero jamás hay una intención, como se ha deslizado pues, de un plan golpista que no está ni en nuestro lenguaje ni en nuestra agenda. Y le reitero, para ser muy concretos en ese tema, que me parece importante, y darle pase a mi compañero Jorge Rodríguez, que está en la plataforma de radio. Es decir, en los anuncios o en el mensaje de 28 no va a venir en ningún sentido una cuestión de confianza acompañando algún tipo de medida. Hasta la mañana que yo he conversado con el presidente, hoy nos hemos sentado a conversar varios temas, incluso en la mañana recibí en Cancillería a la doctora Michelle Bachelet, que viene en representación de la OEA en una pregona de derechos humanos, y he conversado con el presidente, la recepción del día de mañana en Palacio de Michelle Bachelet y otros temas propios de mi sector no está en una conversación siquiera mínima con el presidente tal situación. No lo está. Perfecto, ministro. Jorge, te escuchamos. ¿Cómo estás? Gracias, Omar. Ministro Chero, muy buenas noches. Usted ha pedido que revisen sus declaraciones y dice que no está en agenda una probable disolución del Congreso. Sin embargo, revisando sus declaraciones, uno puede percatarse que usted suelta una frase: no descartamos esa posibilidad. Uno podría entender que si no está en la agenda actualmente, podría estar eventualmente. Entonces, la gran pregunta es, ¿hay un plan del Ejecutivo para disolver el Congreso de la República? En lo absoluto no lo hay, Jorge. Lo que yo estoy explicando en este momento es que esa posibilidad, he dicho, yo me dedico a los temas académicos. En temas académicos hay 3 fases en la teoría del conocimiento, que es posibilidad, probabilidad y certeza. Yo he deslizado siquiera una primera fase, que es una posibilidad dentro del marco constitucional. La Constitución, el 134, dice qué procedimiento se sigue para plantear una cuestión de confianza. La pregunta está, ¿estamos habilitados para plantear una cuestión de confianza según el marco constitucional? Estamos habilitados. Lo hemos agendado, lo hemos planificado, se ha conversado con el presidente del Consejo de Ministros, no se ha conversado, no está en nuestra agenda
Y eso es lo que he señalado. Realmente, cuando yo digo revisen mis declaraciones, es para entrar en el contexto real de lo que yo he señalado sobre la base de una pregunta, de un pedido de confianza. Un intento de golpe de Estado, le ha dicho el congresista Anderson. El congresista de Avanza País, Diego Bazán, ha señalado también en esa misma línea que hay un plan del Ejecutivo que desde hace tiempo se viene ejecutando, con declaraciones como las de hoy, por ejemplo, del presidente Castillo, quien ha tildado de zánganos a integrantes de la clase política. ¿No cree que esto le da más argumentos a quienes buscan confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Entiéndase que hay esta pugna y confrontación constante, de la cual he señalado en reiteradas oportunidades que debemos hacer un alto y debemos buscar. Pero es el mismo líneas presidente de el que consenso. precisamente habla de zánganos, ¿no? Es más, habla de confrontación, sí, el mismo presidente Castillo. Entendamos de que el presidente siempre usa términos coloquiales propios de su formación cultural. Cuando se ha hablado siempre este término, y hasta en obras literarias se encuentra este término de llamar zánganos a aquellos que no aportan al Estado. Hay funcionarios que seguro no cumplen un rol y una función. Pero estamos hablando del presidente, debería ser un poquito más cuidadoso con sus declaraciones, ¿no cree usted? Probablemente, sin embargo, así como se le critica al presidente, muchos de nuestra clase política usan términos y lanzan epítetos muy agresivos contra el Ejecutivo, y hay que ser tolerantes, y seguro el presidente, cada vez que ha deslizado un término de este tipo... en todo caso de sus últimas declaraciones? ¿Pediría disculpas por sus últimas declaraciones referidas a una disolución del Congreso? Yo no he ofendido ni la majestad del Congreso ni de los congresistas, por quien he dicho tengo mucho respeto. Sin embargo, sin lugar a dudas, si es que alguien ha malinterpretado, ha tergiversado mi postura, sin lugar a dudas, creo que en esta vida los humanos cometemos errores, y si es que hubiera un indicio de error, por supuesto, hay que pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido. En ese sentido, ministro, ¿va a acudir a la comisión permanente, que lo han citado ya algunos parlamentarios? Cada vez, Omar, que a mí se me ha preguntado sobre esa posibilidad, yo soy muy respetuoso de las instituciones. Es más, si soy abogado, si tengo formación jurídica y digo respetar la Constitución, lo primero que tengo que hacer es acudir a aquellas instituciones legitimadas que se nos convoque y que estamos en la obligación de ir, y yo iré a dar las explicaciones como lo estoy haciendo en este momento ante cualquier instancia y con el mayor respeto posible. Esto no es parte, no solo sus declaraciones, como bien recordaba Jorge, las declaraciones del presidente Castillo, las declaraciones del premier Aníbal Torres, de confrontar con el Congreso de la República, de agudizar justamente esta situación de enfrentamiento y la crisis política que ya vivimos actualmente. Es parte, creo yo, de nuestra cultura política, de responder frente a algunas acciones que se dan en este calor propio de la política, en este calor propio de planteamientos. Es parte de nuestra cultura. Siempre cuando el Congreso ha planteado una situación, el Ejecutivo se defiende, y por eso digo, más allá de estas confrontaciones, y también lo señalé en esta entrevista, aspiramos a que exista una mesa directiva en el Congreso de consenso que nos permita agendar una agenda país, de dejar este tipo de confrontaciones. Omar, nosotros somos víctimas de ataques constantes, de insultos, de cuestionamientos, y somos muy tolerantes porque entendemos que los que participamos en la vida política del país estamos justamente expuestos a estos cuestionamientos y a la fiscalización y al control político. Además de los cuestionamientos, lo que hay también son serias investigaciones que vinculan al presidente Pedro Castillo y a su entorno más cercano. A ver, quiero ser muy claro con esto. Hoy circuló una información falsa de la salida de la cuñada del presidente del país. Sin embargo, ¿conocemos cuál es el paradero de Jennifer Paredes en este momento? Yo particularmente no te puedo afirmar eso, Omar, por dos razones. Primero, que yo no conozco a la señorita ni tengo ninguna vinculación con ella. Sin embargo, acabo de informarme de declaraciones del doctor Benji Espinosa, quien ha señalado que tiene información que el día 19, si no me equivoco, la señorita acudirá a la Fiscalía a rendir su declaración. Si esto es así, significa que ella está en el Perú, que está ubicada, y lamentablemente este tipo de información distorsionada o falsa hace mucho daño a la investigación, hace mucho daño a la información objetiva que necesita
nuestra población para informarse adecuadamente. Tanto así, Omar, que se me ha señalado a mí como que yo he participado en una presunta fuga de esta señorita, y eso es totalmente irresponsable. Es más, yo puedo muy bien realizar acciones legales y penales por difamación agravada frente a esta situación, porque se menciona ahí nombres y dicen el ministro de Justicia ha estado aquí, y eso es falso. Y hay un dato importante, efectivamente, mañana 19 ella está citada al Ministerio Público. La señorita Jennifer Paredes acudirá al Ministerio Público. Eso es lo que ha señalado el abogado Benji Espinosa. No sé si él ha asumido el patrocinio de esta señorita, pero lo que él ha declarado, acabo de leerlo hace un momento en un tuit que ha lanzado, que ella estaría participando el día de mañana y esclareciendo cuál es su rol y su participación en esta investigación, que creo que es lo que corresponde además. Porque entiendo que el ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo esta mañana que el propio presidente le había señalado que la señorita está en Cajamarca en este momento. Pero claro, puede tomar un avión y llegar tranquilamente para el Ministerio Público. Por supuesto, Omar, el presidente ha señalado que todo acto se tiene que investigar. Tanto así que él mismo ha concurrido a la Fiscalía y ha declarado en la Fiscalía. De tal forma que cada vez que hemos conversado con el presidente, tiene la voluntad no solo de recurrir y esclarecer estos hechos, sino, sin lugar a dudas, también tiene que defenderse. Es un ciudadano que le corresponde su derecho de defensa como un derecho constitucional. Sin embargo, la investigación es bastante seria, ¿no? Porque estaríamos, según la Procuraduría y la hipótesis del Ministerio Público, frente a un tráfico de influencias. Y el domingo, ayer en Punto Final, vimos que ya este joven, Hugo Espino, declaró que efectivamente es amigo de la señorita Jennifer Paredes y que incluso trabajó en su empresa. Esto es serio. Sin lugar a dudas, esas declaraciones se tienen que dilucidar en ese plano de investigación. Yo defiendo mucho cómo se tiene que cautelar la investigación reservada para que no se desnaturalice, porque cuando esa información sale del plano fiscal, se desnaturaliza porque Sí, pero aquí afectan las fuentes de información. Pero aquí el joven empresario abiertamente le da una entrevista a un dominical, es decir, ni siquiera había una filtración de información. Él está reconociendo que efectivamente había contratado por algunos meses y de manera verbal a la cuñada del presidente y que tenía reuniones en Palacio de Gobierno con ella. Eso tendrán que explicarlo estas personas que se encuentran participando de este evento, que ya está en el Ministerio Público. Particularmente yo desconozco totalmente esos hechos, desconozco en qué circunstancias se ha dado, por tanto yo no podría opinar más al respecto si no es de lo objetivamente que conozco y me he podido informar. Sí, claro, pero yo le pregunto, digamos, como ministro de Justicia y como parte de un gobierno, porque de una u otra manera el caso de la cuñada del presidente termina afectando al propio presidente, porque vemos un patrón de un empresario que visita Palacio de Gobierno, hace gestiones y termina ganando licitaciones. Ya se ha explicado en un medio por el abogado del presidente y el abogado de la primera dama en qué circunstancias se han dado estas visitas, en qué circunstancias esta señorita ha participado de algunos actos que están siendo objeto de investigación. No quisiera entrar a establecer situaciones dogmáticas respecto a la estructura típica del delito de tráfico de influencias que se le menciona, pero es ese plano en el que se tendrá que investigar y dar las precisiones, las aclaraciones que correspondan. ¿Y el presidente Castillo ha hablado, digamos, con su gabinete, con su ministro de Justicia sobre estos hechos? ¿Le han preguntado? Porque hablamos de una persona que está en el círculo más íntimo. Sí, el presidente siempre nos ha referido lo siguiente. En primer lugar, él no puede controlar los actos de personas que son mayores de edad y que pueden estar en el entorno familiar o en el entorno amical. No los puede controlar. No podría él decirle a una persona mayor de edad con quién se reúne, con quién no se reúne, si lo hace responsable o lo hace irresponsablemente. Pero luego de tal forma hacer gestiones para esta empresa, ir a una alcaldía, luego esta empresa haya sido beneficiada con contratos millonarios, una empresa que no tenía mayor experiencia, que no registra ni un local real. La pregunta es, ¿el presidente de la República, según la ley de contrataciones con el Estado, participa en algún acto de contratación? No participa. Pero entonces, nuevamente, el presidente desconoce de todo lo que pasa a su alrededor. Presumo que en estos actos, como se ha dado en otros que los ha explicado y los ha clarificado, desconoce cuál es
la participación y en qué circunstancias se han dado estas situaciones que, como te indico, están en investigación fiscal y ahí se tienen que esclarecer. El problema es que muchas veces no resulta creíble en la medida que el propio presidente de la República cae en contradicciones, como el señalar en una entrevista con CNN que no conocía a la señora Karen López, pero ante la Fiscalía dijo que sí, que se había reunido con ella en 2 oportunidades, decir que su sobrino, Fray Vázquez Castillo, no tenía contacto con él, apenas ganó, y francamente veíamos que el sobrino se comunicaba, iba a Palacio. Es decir, el propio presidente se contradice. Por eso se hace poco creíble lo que ahora señala sobre su cuñada. Sí, hay declaraciones que se dan y que se tienen que ir develando en el transcurso de la investigación. Quien da las explicaciones respecto a la postura del presidente en esas investigaciones es su abogado particular. Yo asesoro al presidente de la República y al Ejecutivo en los actos propios de gobierno e institucionales, de tal forma que el presidente ya fue a declarar, se evaluará su declaración, se evaluará las declaraciones de las otras personas que están involucradas y seguro se tendrá que emitir un pronunciamiento en su oportunidad y eso nos permitirá tener más claridad respecto a esas investigaciones. Entonces sí era importante, digamos, que estas investigaciones se desarrollen y se lleven a cabo, ¿no?, en torno al propio presidente. Usted opinó en contra de la decisión que había tomado la fiscal de la Nación de abrirle una nueva investigación por el tema de los ascensos, pero de lo que vamos viendo, ¿no cree que es importante que todo esto se investigue? Sí, es importante que se investiguen aquello que constitucionalmente es viable, Omar, porque también no puede generarse un procedimiento contrario a la Constitución y no se pueden violar los precedentes que existen en investigaciones anteriores. Por eso digo, es legítimo que el presidente de la República, dentro del debido proceso y el derecho de defensa, se defienda. Por supuesto que es legítimo. Y si él verifica que en la Fiscalía se han archivado por las mismas causales investigaciones de anteriores presidentes de la República, tiene que hacer valer su derecho de defensa. Amén de que aún cuando cuestione el procedimiento constitucional, él ha concurrido a la Fiscalía a dar explicaciones. Sin embargo, y no lo digo yo, es la hipótesis del fiscal Pablo Sánchez, fiscal de la Nación en ese momento. En el caso del presidente Pedro Castillo, como estamos comentando, existen tantos indicios, tantos colaboradores e incluso la corroboración de muchos datos que ya se han dado por parte de estos colaboradores que se ameritaba iniciar esta investigación. Es la interpretación que le da y que un juez en primera instancia acepta. Sí, seguro que son interpretaciones, no es cosa decidida, no es cosa juzgada. Entiendo que esta decisión del juez está en apelación. Es una postura de un fiscal, no es la postura de otros fiscales que en anteriores oportunidades han archivado estas investigaciones. Y también, Omar, siendo objetivos, en otro momento, cuando han archivado investigaciones circunscribiéndose al marco constitucional, habían graves indicios de corrupción. Y nadie levantó la voz para decir se tiene que investigar. Bueno, como en el Congreso, ¿no?, que se haya hecho como mal en el antes, Congreso de no la significa que se haga mal República, ahora. como en el Congreso de la República, también yo he criticado que se archivó acusaciones constitucionales contra personas de graves indicios de corrupción. Me refiero al caso Alarcón, al caso Chávarri. Entonces, creo que tenemos que dar mensajes no solo de consolidar la democracia, sino investigar la corrupción en todos sus ámbitos y venga de donde venga y sea quien sea el involucrado. Ahora, ¿ustedes creen, se lo pregunto porque lo dijo y lo afirmó el premier Aníbal Torres, que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se han unido a este grupo de golpistas, usando las palabras del propio premier? ¿Realmente cree eso usted, como hombre de leyes, como ministro de Justicia, que el Ministerio Público y el Poder Judicial están en una campaña para tumbarse al presidente? Considero que no es acertado. Considero que el Poder Judicial y el Ministerio Público son organismos constitucionalmente autónomos que deben cumplir un rol que la Constitución les encarga, uno de investigar y perseguir el delito y el otro de procesar y sancionar, pero sí han existido, no como ente, no como institución, algunos representantes, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, que han politizado su actuación. Y cuando esto sucede, no solo se desnaturaliza la esencia de la investigación, Omar, sino que se rompe el marco constitucional, porque los funcionarios públicos tenemos una responsabilidad reglada. Y si se nos salimos de ese parámetro, violamos la Constitución y la ley. Y eso es lo que no se debe hacer. Entiendo que sobre esa base nuestro premier deslizó estos comentarios, pero
si es que tú me preguntas a mí si yo creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público está politizado tras una persecución irracional del presidente de la República, no se trata de las instituciones, se trata de algunos actores y de casos aislados que sí se han evidenciado y que los hemos cuestionado Sin embargo, particularmente. como, ¿a quiénes se refiere? Es decir, cuando habla de personas y no instituciones, ¿quiénes están detrás de traerse abajo al gobierno del presidente en estas instituciones? Han habido algunos fiscales que han hecho declaraciones. ¿Pablo Sánchez? No lo he escuchado a Pablo Sánchez declarar, pero sí hay algunas actuaciones que develan, más que un tema de politización de sus actuaciones, actos de presión. Porque ya se decía que si Pablo Sánchez no abría investigación, iba a ser convocado, iba a ser censurado, iba a ser sancionado. Entonces, cuando hay este tipo de presiones, cuando hay este tipo de coacciones, violan la autonomía de quienes tienen la participación directa en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. La nueva fiscal Patricia Benavides ha ido por la misma línea e incluso ha creado un equipo especial para luchar contra la corrupción en el poder político. No, y eso lo saludamos, particularmente todo acto que esté dirigido a investigar, a sancionar y a luchar contra la corrupción, créeme que me sumo, porque desde Justicia venimos haciendo estos esfuerzos. Con la presidenta del Poder Judicial, de cerca he acompañado yo el proceso para instalar las unidades de flagrancia y lo hemos hecho en Trujillo, porque es una forma de contribuir con la seguridad ciudadana y combatir la corrupción. Y eso creo que es saludable. Sin embargo, lo que sí he señalado es que cuando se presentan este tipo de conductas de desnaturalizar la investigación para politizarlo y direccionar solo contra el presidente de la República determinados actos que no se hace contra otros actores políticos, sin lugar a dudas tenemos que señalarlo. No es solo contra el presidente de la República, es contra una supuesta organización criminal, que es lo que sostiene Pablo Sánchez, y en esa organización estarían los prófugos de la justicia en este momento: Juan Silva, Fray Vázquez Castillo, Bruno Pacheco. ¿Qué siente usted de formar parte de un gobierno al que ya se le han fugado estas personas, del círculo más íntimo? Ese es un tema que tenemos que tratarlo con mucha responsabilidad para que no se desnaturalice lo que corresponde en el plano investigativo, pero si nosotros analizamos en qué consiste una estructura de organización criminal, es muy discutible, Omar, para hablar de organización criminal. Es muy discutible porque dogmáticamente la organización criminal tiene una estructura, tiene roles y tiene funciones que seguro sería utilizar un mayor tiempo para explicarlo, pero yo te lo digo, que estoy cerca al presidente, que asesoro al presidente, yo no puedo concebir que al presidente se le pretenda imputar ser líder de una organización criminal, primero porque no existe un elemento objetivo que vincule al presidente en un acto de este tipo. Todos son actos por interpósita persona, de terceros, me dijeron, escuché, me contaron. Incluso en una entrevista que acabo de ver hace una semana, el abogado de Samir Villaverde, si no me equivoco, el apellido de este señor, Julio, dice: he estado 9 horas escuchando audios y en ningún momento he escuchado una vinculación. Y eso me parece saludable porque se objetiviza la información y se devela, pues, de que a veces el sensacionalismo también nos lleva a repetir y a entender que constantemente hay imputaciones todos los fines de semana que son algo más de lo mismo. Julio Rodríguez y el investigado Samir Villaverde también revelan que de esos 50.000 soles, entiendo que le habrían entregado al presidente Pedro Castillo, tuvo la confirmación del propio Fray Vázquez Castillo. Una tercera persona. Samir Villaverde viene repitiendo una serie de actos que solo escuchó tras la puerta. O sea, Samir Villaverde es un chismoso que está detrás de la puerta escuchando y eso es lo que revela. Pero no hay hasta el momento un indicio razonable que haga suponer que el presidente ha tenido una participación. Y segundo, siempre se habla de terceras personas. Y no olvidemos algo, Mar. Samir Villaverde es un delincuente declarado. Sí, claro, y si revisan los antecedentes, tiene como 96 investigaciones. La pregunta está, ¿qué creíble puede ser la declaración de alguien que entra en este tipo de contradicciones y que hace afirmaciones sin mayor sustento? Es verdad, es un delincuente, ha estado en la cárcel, no es la primera vez, pero ha dado información valiosa por la cual incluso se fugó
Juan Silva. Sería interesante conocer qué es lo que tendría que decir Juan Silva, qué es lo que tendría que decir Bruno Pacheco. Pero esas piezas claves son las que se han fugado. Ese es el tema. Esa es una situación que y uno se pregunta, ¿por qué hasta el día de hoy no aparecen? ¿Quién los protege? Porque ser prófugo de la justicia no es tarea sencilla. Sí, sin lugar a duda, y tendría que articularse y operativizarse de quienes tienen que asumir la responsabilidad, no solo en la investigación, sino también en la captura de estos personajes. Algunas preguntas muy cortas, porque nos ha faltado tiempo, ministro. Samir Villaverde y Carolín López, ambos han dicho que cualquier cosa que les pase es culpa del presidente Pedro Castillo. A ver, yo no veo en la persona del presidente. El presidente es una persona que tiene mucha autoridad, pero es muy noble. Que él siquiera pretenda hacerle daño a alguien. Te comento algo, Omar. Samir Villaverde tuvo el atrevimiento, la osadía de decir que yo lo había mandado a silenciar al establecimiento penitenciario. Y eso fue totalmente falso y no ha podido incidir más en eso porque sabe que es falso. De tal forma que se dicen cosas de este tipo que realmente atentan contra honras, atentan contra la dignidad, pero se permite. Cortito, adelanto de elecciones. Lo ha planteado a grupos independientes, pero también Francisco Sagasti, el expresidente. Sí, es una postura propia del expresidente Sagasti. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina el gobierno? En una institucionalidad democrática, el Congreso de la República, y lo he dicho, fue elegido por 5 años. Seguro tendrá sus errores y cuestionamientos que tiene que superar. El Ejecutivo, el presidente de la República, ha sido elegido por 5 años. Seguro tendrá sus errores y cuestionamientos que tiene que superar, pero necesitamos agendar lo que el país necesita para atender las reales necesidades. No creo que estemos en uno o en el otro bando de generar más confrontaciones y hablar de adelanto de elecciones. 28 de julio, anuncios concretos quizá en su sector o que ya se puedan anunciar. Sí, nosotros tenemos en nuestro sector varios proyectos de ley. El día de ayer hemos estado trabajando con la ministra de Energía y Minas, con el ministro de Interior, ministro de Defensa, para plantear la política de lucha contra la minería ilegal, por ejemplo, que es un trabajo interoperativo. Hoy hemos tenido una reunión con todos los gremios de rondas del Perú para mejorar los procedimientos de inscripción y legitimación de los líderes ronderiles a efectos de que no tengan mayores problemas a cuestionamientos que se vienen haciendo en los últimos actos, y se está agendando así de cada sector lo más relevante para que el presidente pueda anunciar qué es lo que estamos haciendo por el país. Solo para cerrar, porque también ha sido parte de las especulaciones en estos días. En el 28 de julio, ¿no habrá ningún anuncio de adelanto de elecciones enganchado quizá a proyectos de reforma política de parte del presidente? No, definitivamente no está en la agenda, no se nos ha deslizado esa posibilidad ni se nos ha comentado nada al respecto. Muchísimas gracias, ministro. No, Omar, a ti. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, sobre diversos temas. Nos ha alcanzado el tiempo para todo lo que teníamos que conversar de su sector y en torno a la situación política. Pero vamos a conversar, a ver, de lo que ha ocurrido también en el Congreso de la República en los últimos